Ok, ya, listo. Bueno, el día de hoy ya empezamos, estimados, con la parte de la programación de CNC, para lo cual vamos a hablar un poquito de la fresadora CNC. Y bueno, luego vamos a ver, yo creo que sí nos va a dar un tiempito para hacer una pequeña simulación. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, el día de hoy la idea es que podamos comprender la base teórica del lenguaje de programación de máquinas CNC y realicemos la simulación de fresado de piezas, ¿no? Entonces, bueno, estos son los conceptos que vamos a revisar en esta unidad, sí, en estas 2 semanas que se pasan sumamente rápidas, saben cómo es. Entonces veremos, ¿no? Bueno, ya sabemos que en este curso estamos hablando precisamente de todas las máquinas que trabajan con los controles CNC, que todas son gobernadas por bueno, a ver si de repente se acuerdan cuál es la norma, si ahí los puedo leer en el chat, la norma del CNC, el lenguaje del código G, ¿sí? Importante recordar de cuál es la norma. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta unidad, ¿sí? Ay, perdón. Entonces, bueno, empezando con el tema de las fresadoras, ¿no? Bueno, ya hemos analizado que la fresadora es una máquina que va a permitirnos el maquinado, en este caso una fresadora vertical, y vamos a ahondar un poco en algunos aspectos de la fresadora, ¿no? Utilizamos algunos dientes, labios o plaquitas de metal duro, algunos que son carburados incluso. Utiliza una herramienta rotativa y movimientos de avance programados en el código G, en el controlador, ¿sí? En el control. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una fresadora antigua, manual, digamos, que tiene, bueno, todas las partes ahí señaladas, particularmente aquellas que ya no se ven mucho, por ejemplo, ¿no? Todo el tema manual en cuanto a accionamientos, ¿no? Las palanquitas, de repente por ahí quizás para mantenimiento, alguna cosa muy esporádica, ¿no? Pero en general eso, ¿no? De repente por ahí también incluso la lámpara, por ahí que ya no es tan necesaria, ¿sí? Porque ya no tienes, no estás, o sea, no es un requerimiento porque la máquina no la requiere, ¿no? No la necesita, mejor dicho, porque la máquina se maneja sola, ¿no? O todos los mecanismos que hemos analizado previamente para el control de posición, ¿no? El lazo de posición a través de los encoders o los resolvers y el tema de la velocidad a través del tacómetro, ¿no? Bueno, en el caso de la máquina de la fresadora CNC propiamente, ahí se tiene un ejemplito donde tenemos claramente ahí sus partes, ¿no? El sistema CNC, o sea, el controlador, que es el cerebro, ¿sí? El verde. Bueno, el lucillo, la parte amarilla, la mesa de trabajo, la estructura de la máquina, o sea, el fierro, y finalmente los dispositivos auxiliares, ¿no? Que están operando también aquí, ¿no? El refrigerante, por ejemplo, el coolant y el gabinete eléctrico, ¿no? Que también va muy de la mano con todo esto, ¿no? Entonces, esta máquina tiene también su guarda frontal para proteger al operario y demás, ¿no? Bueno, algunas características en cuanto a la fresadora vertical, sí que va a trabajar de forma perpendicular a la mesa, ideales para trabajo mecanizado general, gran precisión, y la horizontal más bien para ranurado, tallar engranajes, requiere un mayor alcance en dirección horizontal, lo que también es otra opción. También está la fresadora universal, que permite ambas cosas, por lo cual tiene mayor versatilidad, tiene la opción de trabajar de forma vertical y horizontal, y es adecuada para una amplia variedad de trabajos, ¿no? Y finalmente la fresadora de bancada, ¿no? De gran tamaño, gran capacidad de carga, mecanizada de piezas pesadas, y se utiliza mucho para fabricar moldes y matrices en la industria, ¿no? En el caso de la CNC, pues esta ya, como vemos, tiene todas las ventajas que se han mencionado en la unidad número 1 para geometrías muy complejas, tolerancias muy estrechas, ¿sí? Milimétricas, una perfección y una repetibilidad que no tiene comparación al día de hoy, ¿no? Bueno, para poder elegir cuál es la fresadora que te conviene, pues hay que considerar algunas cosas, ¿no? Cuál es el tamaño de la pieza que vas a mecanizar, ya que eso depende de la capacidad de la mesa y también el tamaño de bueno, las guías lineales, ¿no? Los ejes, qué tan lejos llega en X, en y bueno, en Z también, ¿no? La precisión que requieres, ¿sí? Pues eso dependerá, por supuesto, de las piezas que vas a fabricar, ¿no? O sea, las tolerancias permitidas, la reacción, la resolución de los controles, ¿sí? Y bueno, esto depende mucho del BLU, ¿no? No sé si recuerdan por ahí el famoso BLU de los controles, eso estaba en la parte de la MCU, ¿no? El BLU, o sea, la unidad básica de longitud, ¿no? O sea, el mínimo movimiento posible que la máquina va a hacer
cuando es controlado a través del cerebro, ¿no? De la unidad de control. Bueno, el tipo de material también dependerá mucho. Mientras más duro el material que vas a trabajar, por supuesto, la fresadora tiene que ser más robusta, ¿sí? Las condiciones de corte deben ser adecuadas. Eso lo vamos a ver también en lo posterior, ¿sí? Y las operaciones que se van a realizar, ¿no? Entonces, por supuesto, si requieres un fresador horizontal, pues la fresadora horizontal es tu opción, ¿no? O de repente la universal, no la vertical. Entonces, a eso apunta esto. Y finalmente, y probablemente quizás la más limitante, ¿no? El presupuesto, ¿sí? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuesta mantenerla? ¿Cuánto cuesta comprarla, no? Incluso tenerla almacenada y no usarla también representa un costo, ¿no? Bueno, eso creo que es menester más de los ingenieros industriales que estudian el tema logístico, pero sí, alguna vez me explicaron, ¿no? Que simplemente por tener una máquina o un equipo en un taller, por ejemplo, o en un almacén que no hace nada, es un costo. Bueno, y por eso muchas veces también cuando tienes un gran stock de algo que no se vende en una empresa, pues no solamente lo rematan, sino a veces lo destruyen, ¿no? Para, digamos, reducir un poco el tema de impuestos, ¿no? Es una vaina. Una vez me pasó en una empresa donde trabajaba yo que hicieron eso, ¿no? Y veías todos los equipos en perfecto estado y los están aplanando, ¿no? Con estas máquinas así que los destruyen por completo, ¿no? Da pena. Pero bueno, así ocurre. Entonces, según lo que hemos hablado, ¿qué tipo de fresadora sería esta? A ver, los leo. Los escucho también. Entonces te está presentando ¿Sí? Sería una CNC. ¿Y cómo sabes que es una CNC? ¿Cómo te das cuenta? por el monitor y la pantalla, ¿no? La pantalla. El display. Claro que sí. Por los comandos que tiene también. Exactamente, todo eso, ¿no? La pantalla es lo más clave, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces pasando a las fresas para el CNC, bueno, hay muchos tipos de fresas diseñadas para muchas aplicaciones según las geometrías que se quiera trabajar, según el tipo de corte, según la herramienta, diferentes longitudes, diferentes diámetros, ¿sí? Diferentes formas. Hay fresas, hay brocas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver algunas que son importantes. Según la geometría podemos tener fresas rectas que trabajan de forma paralela al eje de la fresa, para desbaste, ranurado, acabados planos, o por ejemplo las helicoidales, ¿no? Estas fresas helicoidales que tienen una mejor evacuación de la viruta y tienen dos tipos, ¿no? Positivas y negativas según favorece la evacuación, como la positiva de la viruta, o negativa si dificulta esta evacuación, ¿no? También hay otras que son las fresas esféricas, que tienen esta punta esférica, utilizadas para crear cavidades, y contornos redondeados, que tiene esta forma de micrófono, ¿no? Esa fresita esférica. Y la fresa cónica, ¿no? Que tiene un perfil cónico, como veremos ahí, utilizado para realizar estos avellanados y estos conformados de superficies cónicas, ¿no? Pues también podemos utilizar estas fresitas de acá. También está la fresa de bola, según la geometría, ¿no? Parecidas a las esféricas, pero con un rayo menor, para acabado, para ser graneado. Y según la aplicación podemos clasificarlas en fresas para desbaste. Cuando quieres retirar gran cantidad de material de forma rápida, utilizas esto. Acabado, ¿no? Si quieres generar o lograr un acabado superficial fino y preciso, utilizamos estas. O también podríamos utilizar estas fresas para ranurado, para crear algunas ranuras de diferentes anchos y profundidades, ¿no? Entonces también tenemos esta opción, ¿no? Tal como se ve ahí en la imagen, ¿no? Que parece como una especie de martillito, ¿no? Y también tenemos las fresas para contorneado, ¿no? Sí, para contornos complejos, formas en 3 dimensiones, ¿no? También se puede utilizar estas fresitas. Ahora, según la selección de la fresa, al igual que la selección de la fresadora, también es importante, ¿no? Ya que dependerá mucho del material que vas a mecanizar, el tipo de operación que vamos a ejecutar, si es un avellanado, si es un acabado, un graneado, un ranurado, una perforación de un agujero, un mandrinado, etcétera, ¿no? Ya se dependerá de todo eso. La profundidad de corte, ¿sí? Porque, claro, si es que requieres una profundidad mayor que una herramienta, bueno, si tienes una herramienta de cierta longitud y quieres hacer no sé, desarrollar un hueco más profundo, pues requieres cambiar de herramienta, ¿no? La velocidad de avance también es muy importante, ¿sí? Según, bueno, esto ya se trabaja según parámetros técnicos que ya veremos después, y la calidad del acabado que deseas obtener, ¿no? Entonces es muy importante también mencionar que las fresas pueden estar hechas de diferentes materiales, puede ser carburo, diamante, cerámico, ¿no? Que se adaptan para diferentes materiales, y la geometría pues va a influir en la capacidad del corte, el acabado y la vida útil, ¿no?
También hay que recordar que la CNC va a utilizar un sistema de refrigeración, por eso mencionamos hace un rato, ¿no? El refrigerante, ¿no? Que estaba siempre de esa forma, bueno, ubicado, ¿no? Para evitar el sobrecalentamiento de la fresa. Entonces, por ejemplo, esta fresita acá, a ver, ¿para qué dijimos que nos sirve? Fresa circular o Cavidades. esferoidal. Para Cavidad, acabados ovalados. Contorno claro, contornos redondeados, perfecto. Es la fresa esférica, ¿no? Muy bien. Está aquí, avellanados. excelente, avellanados, ¿sí? Superficies cónicas, la fresa cónica. Está aquí, Para acabados y graneado. muy bien, perfecto. Y finalmente tenemos la fresa de, Para acabados. claro, bueno, contornos, ¿no? Contorneado. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las fresitas. Bueno, un poco para complementar el tema de los materiales, ¿no? Normalmente están hechas de carburo sólido, sí, el carburo sólido, ¿no? Que también se conoce como el carburo cementado, ¿no? Es un material muy duro, extremadamente duro, resistente al desgaste, creado a partir de una mezcla de carburo y metal, sí, que puede ser carburo de tungsteno y un aglutinante metálico como el cobalto o el níquel, ¿no? Sometido a altas temperaturas y presiones para poder formar una estructura sólida y densa que permita hacer lo que la CNC hace, ¿no? Y recordemos también que este tungsteno que hemos mencionado es el metal natural más resistente a la Tierra, ¿no? Entonces, por eso también es importante, ¿no? Ahora, disculpen, permítame un segundito. Ya, ok. Entonces, están diseñadas las fresas para poder trabajar de forma muy pesada, ¿sí? Soldadura, fundiciones, acero inoxidable, ¿no? Y se recubren normalmente con nitruro de titanio y aluminio, y esto puede aumentar el corte del HSS, ¿no? El acero de alta velocidad, hasta 25%. Los materiales a maquinarse, típicamente acero, aluminio, titanio, latón, cobre, inox, plástico, y algunos materiales blandos, ¿no? Se pueden utilizar para el tallado o enrutamiento CNC, ¿no? Eso lo vamos a ver en la unidad 4, o sea, ahí se habla un poco más de los materiales blandos, ¿no? Como el latón, el aluminio, acrílicos, plexiglas, madera, ¿no? O sea, no esperaríamos encontrar estos materiales en una fresadora, pero ya que la fresadora bueno, tiene cierta similitud con el router CNC, pues ahí lo vamos mencionando un poco, ¿no? Ahora, bueno, esta parte la voy a saltar un poco para poder ir de frente a la simulación, pero sí les voy adelantando, ¿no? Que en el libro de Cruz se menciona el sistema de sujeción de las piezas de corte, ¿no? O mejor dicho, el sistema de sujeción para el tema de la pieza que vas a maquinar, ¿no? O sea, unas mordazas, por ejemplo, ¿no? Calculando las presiones de apriete. Entonces ahí se detalla una serie de mecanismos que sería bueno que vayan revisando, ¿sí? Y también se detalla en el libro de Cruz este tema de las herramientas y cambiadores automáticos, ¿no? O sea, dijimos que gran parte de la funcionalidad del CNC consiste en la posibilidad de que el CNC pueda cambiar por sí solo la herramienta de maquinado, ¿no? O sea, la herramienta de corte. Porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué sentido tendría que la máquina solamente pueda maquinar o desgastar un material y luego que te pida que manualmente le cambies la broca o la herramienta de corte? Pues se pierde el automatismo, ¿no? Y eso tiene que ser rápido y preciso, ¿no? Por lo cual hace falta tener sistemas de anclaje de estas herramientas, sistemas automáticos de cambios. O sea, hay un control de movimiento muy fino que tiene que ejecutarse para también no solamente soltar la pieza previa, sino también colocar y ajustar la nueva pieza a utilizarse, ¿no? Además, bueno, todos los tornos suelen equipar los sistemas automáticos, ¿no? Bueno, eso vamos a verlo en la unidad 3, que es la parte donde vamos a ver torno, pero acá veremos solamente fresadoras, ¿no? Nos enfocamos en eso. Y normalmente se le llama a estos cambiadores de herramientas tambor, si es que fuera un torno, o carrusel, si se trata de fresadoras, o bien centros de mecanizado, ¿no? Pero de forma general se le va a llamar almacén de herramientas, ¿no? O sea, el espacio donde vamos a guardar estas herramientas de desgaste, ¿no? Bueno, el cambio manual recurre a sistemas clásicos de amarre con tirante roscado, ¿no? O sistemas de apriete neumáticos, ¿sí? Pero lo ideal y lo que hoy en día se espera de una fresadora es el cambio automático, ¿no? Ya que esto se va a seleccionar desde el control y pues eso debe ejecutar, ¿no? Entonces el tambor va a girar hasta colocarse en la posición adecuada, entonces ya la máquina sabe que debe dejarla previa y poner la herramienta nueva, ¿no? Además, en cuanto a las capacidades, se habla normalmente de 6 herramientas en los
cambiadores más pequeñitos y 20 de los más grandes, ¿no? Al menos los que menciona la literatura, que bueno, de repente tan actualizada quizás puede que no sea, así que de repente habría que revisar en modelos comerciales, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los sistemas de quema automático tenemos estos tres, ¿no? Los carruseles, los tambores giratorios y los sistemas de cadena. Entonces, bueno, eso, ahí para que lo puedan revisar también, está en el libro de Cruz, ¿sí? Estos emplean un manipulador o una garrita adicional para intercambiar la herramienta. El tema es que interrumpe el mecanizado, ¿no? La unidad de control para poder extraer esto del carrusel. Entonces, lógicamente, pues deberíamos tener a todo esto, ¿no? Cuando vamos a hacer este mecanizado, todas las herramientas necesarias según el programa nuestro, dispuestas ahí en el carrusel, ¿no? Para que podamos hacer el trabajo que esperamos lograr, ¿no? Bueno, también se menciona los tambores giratorios, ¿sí? Y tiene el inconveniente, ¿no? De que no se le puede colocar muchas herramientas, ya que el tambor está en el cabezal, ¿no? Y tampoco dejará cambiar las herramientas si es que no se para la máquina, que también puede ser un problema, ¿no? Y finalmente el sistema de cadena, ¿no? Que es un poquito más lento, pero se compensa el hecho de que no tenga que repararse ni galgar, ¿no? Lo cual también puede ser positivo. Entonces, bueno, hay también en el libro de Cruz esta parte para que lo puedan revisar, que es el tema de las plaquitas, sistema de herramientas, o sea, la parte mecánica de todo esto, cómo se acopla, los soportes, el portaplaquita, la punta de herramienta. Esto lo vamos a ver también en el simulador, ya, pero a modo de aplicación, ¿no? Pero está mucho más detallado en el libro, ¿no? O sea, por ejemplo, el acoplamiento, ¿sí? La parte mecánica, o sea, pues lo puedan ver. Los soportes, ¿sí? Que podría ser necesario para alargar la punta de una fresa pequeña o para separar el corte de la herramienta del acoplamiento o también para poder colocar algunos cuerpos reductores para utilizar herramientas más pequeñas, ¿no? O sea, como una especie de adaptador. Bueno, y sin embargo no se suelen utilizar mucho estos sistemas, excepto en casos muy, muy raros, ¿no? Entonces, también tiene el cuerpo portaherramientas, que es la parte más importante de este conjunto, ya que va a definir la manera como se va a mecanizar, ¿no? Y pues suele ser la más fácil de definir. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos ejemplitos de esto, como veremos ahí. Y se ve claramente, ¿no? La piecita que va a entrar que va a entrar a trabajar justamente, lo que va a ser el mecanizado propiamente, no esos amarillitos, ¿no? Sí, la que va a ser el mecanizado propiamente. Un segundito, por favor. Bueno, entonces en cuanto al tipo de portaherramientas para las fresadoras, igual en la literatura van a encontrar bastante información. Hay muchas opciones, ¿sí? Que se pueden utilizar dependiendo de la necesidad, ¿no? Entonces, los tipos de cuerpos o portaherramientas más comunes, ahí se detallan con toda la importancia del caso, ¿no? Entonces, en este caso, estos de fresa de planear se llaman, por ejemplo, platos de cuchillas, debido a la forma que tienen, ¿sí? Parece como una especie de tortuguita, digamos, ¿no? De esta forma, media como redonda, y bueno, tiene ahí como lo que serían como las patitas, ¿sí? Para trabajos de desbaste, trabajos de acabado, tiene gran capacidad de arranque, ¿sí? La fresa de planear también, bueno, como tiene varias facetas o plaquitas, es importante que no se desequilibre la herramienta ni variar la medida de esta, ¿no? Muy bien. Bueno, también está la fresa de escuadrar, ¿sí? Que tiene otra forma, pero tiene la capacidad de poder trabajar paredes de forma perpendicular, formando escuadra con la base, ¿no? Y tiene gran capacidad de trabajo. También ahí se ve algunos tipos. Después está la fresa de disco para hacer ranuras estrechas y profundas. Muchas de ellas pueden hacer tres cortes, simultáneos. Y el tema es que producen vibraciones, ¿no? Sobre todo cuando son estrechas. Entonces, la pasada que se la va a asignar tiene que ser proporcional a su ancho y a su diámetro, ¿no? Entonces ahí tienen también algunos ejemplitos de esta fresa de disco. Luego está la fresa de copiar, ¿sí? Bueno, es el mejor tipo de perfil para el mecanizado en 3D. Y bueno, está los de perfil de media bola, los de canto redondo, bueno, hay varios tipos, ¿no? Que también se muestran en pantalla y también está en la bibliografía, ¿no? Entonces, bueno, fresas helicoidales, ¿no? Que ya las mencionamos, ¿no? Ranurado, contorneado, ¿sí? Aplicación para mecanizar ranuras, bueno, trabajos en caras perpendiculares, perfiles, contornos, ¿no? Sí, esta se utiliza bastante para eso. La del achaflanado y avillanado, ¿sí? Para avillanar. Y chaflanes en aristas rectas también. Bueno, lo bueno es que no produce vibraciones debido a que es muy rígida
y logra unos acabados muy, muy bonitos. Después se tiene esta de acá, que es la fresa de ranurado, que también la vimos a su momento, para trabajos delicados. Y bueno, también está la broca de plaquita intercambiable, ¿no? Que tiene el inconveniente de que no se puede taladrar agujeros de pequeño diámetro con esto, ¿no? Entonces, bueno, luego está la fresa integral, ¿sí? Que se puede utilizar para pequeños diámetros, ¿sí? No requiere la sujeción por sistema de portapinzas y pinzas, ¿no? No recomendable en sus sistemas como portabrocas o similares. Muy bien, entonces vamos a pasar, ahora sí, vamos a ver un poquito de esto y luego vamos a hacer la simulación. Bueno, en cuanto a las consideraciones tecnológicas de mecanizado, esto hace referencia a que para poder hacer el mecanizado necesitamos tener en cuenta varios factores, ¿no? Como por ejemplo la capacidad de la máquina en cuanto a robustez y otros elementos, las prestaciones de la herramienta, el uso de refrigerantes para poder conservar la herramienta de corte, algunas características del material que vamos a mecanizar, el acabado superficial, la precisión deseada, y parámetros tecnológicos como lo que se tienen aquí, ¿no? Que son ya parámetros estudiados que el fabricante de herramientas te dice, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El fabricante de la fresadora te va a decir, bueno, cuál es el rango de velocidades que tiene el motor para que lo puedas trabajar en ese rango, ¿no? Entonces, podrías, si está con un dispositivo con un variador, por ejemplo, si es que es un motor de AC, podrías darle más velocidad de la que nominalmente acepta este motor, como lo podrías hacer con cualquier motor trifásico, por ejemplo, pero el problema es que puedes perder torque y eso no es algo que sea muy positivo, ¿no? Igual un motor DC lo mismo, ¿no? O sea, podríamos tener un control de motores DC y puedes hacer que gire demasiado rápido, pero bueno, por ahí que entras en esa zona de debilitamiento de campo y no hace bien el maquinado. Entonces hay que buscar siempre o deberíamos trabajar siempre en la zona de trabajo nominal, ¿no? En lo posible, ¿no? La velocidad de corte y la velocidad de avance van muy de la mano, ya que esto va a definir qué tan rápido vas a moverte dentro del área de trabajo, ¿no? O el espacio de trabajo. Porque si es una velocidad muy corta o muy pequeña o muy lenta, mejor dicho, pues preservar la herramienta, pero puedes perder tiempo de maquinado y eso pues al final es dinero, ¿no? La idea es que sea lo más rápido posible. Pero si te va la mano y pones muy rápido, entonces la herramienta se puede romper. Entonces hay que tratar de estar dentro de lo que el fabricante te indica, ¿no? Eso obviamente ya está estudiado, el fabricante te da una sugerencia de un rango de valores y eso es lo que deberíamos colocar en los controles para no tener problemas. Bueno, la profundidad de corte también se estudia, se define, ¿sí? El sistema de sujeción y finalmente el sistema de cambio de herramientas, ¿no? Vamos a analizar brevemente algunos de ellos antes de pasar a la simulación para que vayamos conociendo un poco el código G. Y bueno, antes de iniciar la elaboración del programa deberíamos conocer, ¿no? Las características de nuestra máquina de trabajo, el sistema, qué características tiene esta cara de la pieza, ¿no? Y otros condicionantes más. Tres de ellos, que son los más importantes, que dependen de las dimensiones y potencia de la máquina, son estas, ¿no? La rigidez mecánica y las estabilidades dinámica y térmica, ¿no? Cuando hablamos de rigidez mecánica, nos referimos a que es la capacidad de la máquina para soportar los esfuerzos, ¿no? Porque claro, ¿no? Si la máquina va a estar constantemente haciendo fricción, haciendo esfuerzo mecánico con otra pieza, pues la máquina necesita que la rigidez sea tal que no se entre en vibraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto depende mucho del diseño de la cimentación, de la bancada, de la estructura, o sea, los fierros, ¿no? Depende mucho de eso. La estabilidad dinámica está relacionada con la capacidad de la máquina misma para poder mantener la precisión cuando aparecen estos esfuerzos, ¿no? Entonces, depende, ¿no? De los materiales que hayamos usado, ¿no? Como las guías, los apoyos, las transmisiones, y también los ajustes y las dimensiones relativas entre esos elementos. Y bueno, otra cosa más es que, por ejemplo, ¿no? Si trabajamos con grandes voladizos de herramientas sin que la máquina tenga la suficiente rigidez, esto puede repercutir en vibraciones no deseadas, ¿no? Que al final van a perjudicar a la herramienta y o al acabado superficial de la pieza. Y también la rigidez térmica, ¿no? Que se asocia a la forma en que varía la precisión de trabajo de la máquina herramienta de control numérico, cuando se producen variaciones de temperatura, ¿no? Bueno, esto es así porque más allá de la fricción que puede ocurrir, también recordemos que la electrónica de potencia, bueno, genera calor internamente en los transistores de potencia que se utilizan para controlar los motores DC, por ejemplo, si es un motor de DC, o si es que se trata de un motor de AC, también igual los variadores utilizan, ¿no? Transistores de potencia, ¿no? Los IGBTs que van a disipar gran cantidad de calor.
Entonces, la idea es que ante este cambio de temperatura, pues la máquina también tenga esa rigidez, esa tolerancia, ¿no? Y pueda aguantar, digamos, esas condiciones adversas, ¿sí? E incluso si es que están trabajando esta máquina en un lugar que puede ser relativamente caliente, ¿no? Entonces también tiene que tener esa prestación, ¿no? Bueno, algunos datos de corte en el fresado. Es importante el fresado en concordancia y en contraposición, no tener en cuenta esta idea, porque esto puede afectar al acabado, puede afectar la vida útil de la herramienta de corte y también la fiabilidad de la máquina, ¿no? Afecta el material, el tipo de herramienta, la potencia y el estado de la máquina, ¿no? Si hacemos el fresado en oposición, equivale al movimiento que harías con una pala, ¿no? Así como se muestra en la figura, ¿sí? Desde abajo hacia arriba, ¿no? Y ocurre que la viruta y la presión de corte van a aumentar a medida que la herramienta va avanzando, ¿no? Y esto alcanza su punto máximo justo al final del corte del diente sobre el metal. Entonces, el problema de esto es que se provoca vibración en la herramienta y se pueden generar marcas en la superficie de la pieza afectando el acabado, pero es el más favorable al trabajo de la máquina si es que tienes una máquina cuya potencia es relativamente limitada. Entonces es aconsejable recurrir a este método, ¿no? Y bueno, luego tenemos el fresado en concordancia, como lo vemos ahí, ¿no? Y esto es equivalente a una maniobra con un pico, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Entonces, cuando el diente penetra, el espesor de viruta y la presión de corte adoptan el valor máximo, ¿no? Y cuando la fresa se retira, pues la viruta producida es menor, la presión de corte adquiere su valor mínimo, y entonces tenemos pocas muescas, el acabado superficial es el mejor posible, ¿sí? Entonces, bueno, si es que lo que quieres priorizar es eso, pues es una buena idea pensar en ese tipo de fresado, ¿no? Y es el que requiere más potencia y una máquina bastante más rígida, ¿no? Ahora, algunos parámetros fundamentales en el trabajo del fresado, ¿no? Tenemos estos parámetros que son la velocidad de avance por diente total, profundidad de corte o de pasada, el ancho del corte, la velocidad de corte, la velocidad de giro de la máquina en RPMs y los esfuerzos del corte, ¿no? Y esta elección de datos de corte de metal debe coordinarse justamente con todo lo que está ahí abajo, ¿no? La forma de fresar, si es que es convencional o en contraposición, la forma de la fresa, los perfiles de corte, ¿sí? Y la capacidad de carga de la máquina, ¿no? Pues también ahí tenemos un dibujito que nos ilustra un poco esta idea. Y bueno, en cuanto a la velocidad de avance, ¿no? Tenemos dos formas de expresar esto, que puede ser en milímetros por revolución o milímetros por minuto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el avance por revolución se refiere solo a un diente, por lo que se tendrá que multiplicar dicho avance por el número de dientes que tenga la fresa. Entonces, bueno, acá aparece esta primera fórmula para que calculemos, ¿sí? Cómo podríamos obtener la velocidad de avance en milímetros por minuto si tenemos la velocidad de avance en milímetros por revolución y conocemos el número de dientes y los RPMs de del motor que va a accionar el lucillo, ¿no? Entonces, esta formulita. Y además tenemos las condiciones de corte recomendadas. Sí, bueno, una referencia, ¿no? Que se relaciona, ¿no? Bueno, nos ponen acá el acero, ¿no? Acero medio, el inox, fundición de hierro, y te dan un rango de valores para la velocidad de corte, a lo que les mencionaba, ¿no? El avance también en milímetros por minuto, ¿no? Que es lo que se esperaría que se coloque en un control, ¿no? En nuestro caso, en el simulador, esto no es muy importante porque igual el simulador va a funcionar, pero para un caso real, donde tengas que maquinar algo, por supuesto, de forma física, ¿no? Ya con una máquina ahí en campo, pues ahí sí esos parámetros son sumamente importantes, ¿no? O sea, en nuestro curso esto lo vamos a desestimar. Sí, pero para que tengamos una idea, ¿no? Algunos valores prácticos, esta velocidad de avance en milímetros por minuto, también conocido como el feeding rate, ¿sí? La velocidad de alimentación en inglés, puede ser de 100 milímetros por minuto para madera, ¿sí? Pero para aluminio es solamente 6 milímetros por minuto, ¿no? O sea, estamos hablando de poco menos de la décima parte. Sí, claro, porque en metales es mucho más lento esto, ¿no? Materiales más blanditos, pues ahí no hay mucho problema, ¿no? Y recordemos, ¿no? No ir muy rápido ni muy lento, ¿sí? También otra recomendación es que hay que sacar la fresa para trasladarse de un punto a otro, ¿no? Para no hacer un arañón ahí en la pieza cuando estemos tratando de fresar alguna cuestión. Y bueno, una pieza simple puede demorar horas, ¿no? Una pieza compleja en control numérico podría demorar una semana o más en una CNC de 5 ejes, ¿no?
Entonces, bueno, para un poco probar esta formulita, la velocidad de avance en milímetros por minuto, tenemos un problema, ¿no? Nos indica, si tenemos, bueno, hay que calcular la velocidad de avance en milímetros por minuto, tenemos las RPMs, que son 500, y el avance por vuelta de la herramienta de 0.2 milímetros por revolución, ¿no? El número de dientes es de 6. Entonces simplemente reemplazamos todo esto y si hacemos convenientemente las simplificaciones, pues nos daremos cuenta que la conversión de unidades se da para que tengamos al final la respuesta en milímetros por minuto, ¿no? Entonces, como este valor se puede expresar en milímetros por minuto o milímetros por revolución, es importante que esto se defina en la CNC también, ¿no? Igual, en una CNC real, esto debería definirse bien porque si es que no lo evidencias en el código, la máquina va a tomar el último, digamos, la última forma de representación de esta velocidad de avance. Y si por ahí que tu programa no coincide con lo que con lo que tiene precargado este CNC, pues puedes tener problemas, ¿no? Entonces siempre es bueno definir las condiciones de operación de cierta pieza al inicio del programa, ¿no? Como ya lo veremos en el ejemplo, ¿no? Y bueno, con esto terminamos esta parte teórica por hoy para pasar a la parte práctica, ¿no? Entonces les dejo este problemita para que puedan calcular cuánto sale. A ver, nos tiene por aquí 100, no, 960, 120, 960. Ahora vamos a ver qué dice la solución. Bueno, simplemente juntamos los valores, multiplicamos y tenemos 960. ¿Sí? Muy bien, Santiago, muy bien, Javier. Excelente. Bien, estimados. Entonces, bueno, vamos a anotar página 80, ¿sí? Vamos a llegar hasta aquí y vamos a pasar al programa para que vayamos hojeando cómo se trabaja esto, ¿sí? Igual el día sábado también vamos a avanzar un poquito más en el programa, y bueno, hablaremos un poco más del código G, pero creo que es buena idea que vayamos a ir revisando el programa. Bueno, a ver, permítame un segundo. A ver. Ya, bueno, a ver. Ya está. A ver. Ahí está mejor, creo. Ya, listo. Bueno, este es el software que vamos a utilizar. Este es el Win Unisoft de la empresa Alecop. Si no me equivoco, es una empresa española. Va a ser el simulador que vamos a utilizar estas dos unidades, ¿sí? Entonces, bueno, voy a mostrarles cómo se configuraría rápidamente un pequeño ejemplo, ¿sí? Un pequeño ejemplo de programación para que vayamos teniendo noción de cómo se hace. Bueno, primero hay que crear acá el nuevo proyecto. Sí, bueno, a todo esto, si es que alguien logró por ahí descargar esto, instalarlo, porque me parece que sí les compartí el enlace, instálelo en el disco C, ¿sí? O sea, por ahí es necesario que sea en el C porque a veces ha pasado, ¿sí? Me ha pasado con algunos alumnos que lo han instalado en el disco D y el programa no funciona bien. Entonces, sí en el C tiene que ser. Bueno, después, sí, Santiago. Profe, respecto con ese programa que nos pasó, me nos pide licencia. Ah, sí, ya luego hablamos de eso de forma presencial. Bueno, entonces estamos aquí. Entonces el sábado es presencial, nos pregunta Giovanni, no, a partir de la próxima semana. Sí, a partir de la próxima semana recién. Bueno, entonces la creación de un nuevo proyecto vamos a ponerle acá OK. Y en este caso vamos a trabajar con la herramienta FANUC, la 16IM, ¿sí? Me parece, si es que mal no recuerdo, que esta es la herramienta que utiliza el profesor Steve Torres en su simulación, ¿cómo se dice? En sus videos tutoriales. Entonces, yo les recomendaría que sigan lo mismo por ahora. Ya cuando se sientan un poco más cómodos con cómo funciona el software, pues ya prueben ir a Fagor o si gustan a Cinumeric o a WinCM para que puedan probar otros controles que, como les decía, no es la implementación del código G de cada fabricante que difiere ligeramente en algunas cosas, ¿no? Pero para no hacernos problemas, por ahora con el FANUC 16 IM estamos bien, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer acá es grabar un proyecto. El proyecto lo vamos a grabar en este caso. Bueno, fíjense que acá está en el disco C, ¿no?
Entonces, créense una carpetita cuando sea el momento y le ponen, por ejemplo, no sé, proyectos. Traten de no crear nada con espacios ni símbolos raros. Si te toca poner un espacio, por último ponle un guión o un subguión. Igual, el nombre del archivo no le ponga símbolos raros, espacios, ¿no? Porque el programa lo queda con eso. Entonces, vamos a ponerle acá ejemplo 1, ¿no? Por poner cualquier cosa. Lo vamos a guardar aquí. Entonces, bueno, esta es la ventana de monitoreo, ¿no? Donde se va a ver el programa maquinado, ¿sí? Y el proceso del maquinado, apenas terminemos de, ¿sí? Bueno, de hacer el código, todo. Podemos hacer paso a paso. Hay algunas herramientitas en la parte de arriba que nos van a servir para, por ejemplo, ¿no? Poner un tema, simulación de luz, darle suma a las piezas, ¿no? Para ver cómo está el maquinado. En la parte de abajo también para el control de la simulación, que ya lo veremos con más detalle después, tanto para la velocidad como para detectar o sea, que si el sistema se detenga, si detecta una colisión, ¿sí? Que sería el peor escenario del CNC, ¿no? O sea, que la máquina entre en un estado en el que la herramienta de corte se rompa, ¿no? O algo se dañe, ¿no? O puedes hacer simplemente una simulación paso a paso según lo que quieras ver, ¿no? Si quieres hacer las cosas un poco más lentas y tú controlar el programa, sí, paso a paso puedes activar eso. Lo primero que hay que hacer en el caso de WinUnisoft es ir al manager o al gestor, ¿sí? En el gestor hay diferentes cosas que se pueden configurar, ¿sí? Pero lo que es más importante aquí es configurar la máquina y la pieza en bruto, ¿sí? Eso es lo más importante aquí. Los demás ya se pueden ir viendo a medida que uno ya se vuelve un poco más hábil en eso, ¿no? Pero por ahora, cuando vamos a la parte de la máquina, en este caso, recuerden, ¿no? Al inicio, no sé si vieron mill o milling y lathe, ¿no? Milling es fresadora, lathe es torno, ¿sí? En este caso, bueno, la unidad de control que pusimos al inicio es la FANUC 16IM, unidades métricas, ¿no? Ahí no podemos cambiar nada. Y esta parte de aquí, ¿no? Que suele generar cierta confusión, ¿no? Lo que pasa es que aquí vamos a definir cómo es que vamos a, digamos, representar las coordenadas dentro del espacio, ¿no? Para nuestra pieza en bruto o nuestra máquina, ¿no? Entonces, si tú colocas límites, tienes acá los 3 ejes de la fresadora, X, Y, Z. Tienes el mínimo X y el máximo X, ¿no? O sea, el máximo desplazamiento horizontalmente esta pieza o esta máquina es 200. Pero fíjense que en este caso el eje, fíjense cómo está este eje acá, ¿no? O sea, el eje de... permítame. Esto que está acá en la esquina es digamos, como que tu punto de referencia, ¿no? Tu cero de la máquina. ¿Ya? Entonces, esto yo prefiero colocarlo en ocasiones al medio para que no sea un problema, ¿no? Porque colocarlo aquí en la esquina, ¿qué significa? Que todas tus coordenadas en X y en Y son negativas. ¿Sí? Y eso lo recordamos, ¿no? De lo que vimos en la parte de coordenadas la sesión pasada, ¿no? Entonces esto como que puede que no nos ayude mucho. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, fíjense qué diferente si es que yo coloco de repente, no sé, de menos 200 a 200, ¿no? De menos 200 a 200 y entonces en X ya me queda al medio. Ahora, si yo coloco en Y, que vamos a ir de menos 200 a 200, ahora en Y también estoy al medio. Y entonces yo podría maquinar alguna figura acá, sí, en esta máquina y podría, bueno, está perfectamente centrado el cero de la máquina, ¿no? Entonces, esto podría ayudar. A mí personalmente me resulta cómodo hacerlo así. De repente alguien dirá, bueno, yo quisiera poner de repente que el X mínimo sea 0 y que el Y mínimo también sea 0, ¿no? De esa forma que logras que tu punto de referencia está en la esquina. Y entonces todos tus X y todos tus Y son positivas, ¿no? Que sería muy parecido a lo que ocurre en el AutoCAD, por ejemplo, cuando vas a hacer un planito y tienes, ¿no? En la esquina esa marca que es como una especie de cruce de los ejes, ¿no? Entonces también es otra opción, ¿no? Entonces esta parte, por ahora yo lo voy a poner al medio. Igual, ustedes ya cuando agarren un poquito más de experiencia con esto, ya prueben modificar esto a su conveniencia, ¿no? En el caso del Z, para esta primera parte del curso vamos a hacer fresados de piezas un poco chatas, ¿ya? Vamos a decir, piezas un poco bajitas. Entonces yo voy a ponerle simplemente que el Z mínimo, bueno, en este caso de la máquina, vamos a colocarlo, no sé, puede ser de menos 200 a 100 o a 50, ¿no?
porque no pienso trabajar con piezas de más de 30 o 20 milímetros, ¿no? O sea, cosas chatitas, como, más que como una especie de grabado, ¿no? Vamos a hacer grabados en la primera parte. Después, bueno, el punto de referencia cero, en este caso está, ¿no? Justamente en el punto 0,0,0, ¿sí? Esto, el pref offset, eso no lo modifico, solo dejo tal cual, eso también. Ya solamente modificamos la parte de arriba y la referencia cero si es que hace falta, ¿no? Pero ahí, como ven, está bien. Ahora, en el caso de la velocidad, bueno, acá el programa te dice, ¿no? La velocidad máxima y mínima del usillo, que es de 100 y 4000 RPM, ¿no? Esto, como no te da una velocidad de cero, pues es totalmente entendible, porque claro, si vas a aprender un usillo para hacer el mecanizado, pues necesitas que tengas una velocidad mínima, por lo menos, ¿no? Entonces por eso te da 100, ¿no? Y eso me deja pensar que esto estaría simulando el trabajo con un variador, ¿sí? O de repente con un sistema de control PWM para un motor de seno. Y bueno, todo lo que está acá abajo esto también lo dejo por defecto para no hacernos problemas. Igual en la simulación los RPMs no son importantes, o sea, hay que ponerlos porque igual la máquina tiene que girar, ¿sí? Pero igual, no sé, pues si le pones 4000 o le pones 2000 o 3000, da lo mismo, igual el simulador va a funcionar. Pero para un caso real hay que considerarlo, ¿no? Y en este caso la rotación de la herramienta de corte, ¿no? Vamos a ponerla acá en M03, está bien. Entonces eso se puede dejar ahí, así. Bueno, lo siguiente que podemos ver, que vamos a hacer bueno, acá le cambiamos algo, creo que no. Bueno, entonces Z mínimo menos 200. Creo que puede ser ahí. Bueno, creo que podríamos ponerle acá. A ver, 0. Z mínimo. Vamos a ponerle esto de 0. De 0 a, no sé, pues a 100. De 0 a 100. Vamos a ponerle esto de 0 a 100. Ya vamos a ver por qué. Bueno, ahora en la parte del stock o la pieza en bruto, ojo, esto en mi caso me sale en inglés porque mi compu está en inglés, yo lo pongo adrede para practicar, ya les he comentado eso varias veces, pero igual, ¿no? Cuando ustedes lo instalen, lo tengan en la compu, seguramente va a salir en español, ¿no? Entonces, para mí este gestor sale como manager, o sea, le va a salir gestor, acá va a salir máquina y esto va a salir bruto, o sea, pieza en bruto, ¿no? Bueno, la cajita, acá la forma que vas a maquinar es una cajita, o sea, la pieza en bruto. Y puedes definir si quieres que en el simulador salga la herramienta o digamos que la pinza de apriete, ¿no? Que va a coger la pieza para que la puedas maquinar. Bueno, este es solamente algo estético. Yo igual lo dejo activado. Y esta pieza marrón que acaba de salir así o mejor dicho, la pieza marrón es nuestra máquina herramienta. Y nuestra pieza en bruto es este rojito que está acá abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer para hacer esta primera parte? Pues, si estamos trabajando con el punto de referencia en 0 y sabemos que nuestra máquina va de menos 200 a 200, significa que no podrías maquinar piezas que sean más grandes de 400 milímetros en X y 400 milímetros en Y. Sí, o sea, 40 centímetros por 40 centímetros. Entonces, en este caso yo le voy a dar simplemente, o sea, vamos a ponerle 100%. ¿Ya? Para probar, una planchita de 100%. ¿Y cómo hacemos eso, no? Aquí se va a definir. En el X mínimo lo va a poner menos 100 y en el X máximo lo va a poner 100. Perdón, bueno, sería 200 por 200, ¿no? Y acá menos 100, 100. Y en Z lo vamos a poner el Z mínimo de la máquina estaba en este caso en 0, ¿no? Ya vamos a poner que sea de 0 hasta, no sé, puede ser 20, digamos que son 2 centímetros, una planchita de 2 centímetros, ¿no? Y entonces lo que esto te está representando ahora es la pieza en bruto que está centrada, perfectamente centrada dentro de la máquina herramienta. Para que tú puedas maquinar y el programa no te arroje error, la pieza que dibujes acá, o sea, lo que estamos haciendo en este momento, tiene que estar circunscrita dentro de la pieza marrón, o sea, dentro de vamos a decir, claro, esta figura de 3 dimensiones marrón, ¿no? Si tú, por ejemplo, hicieras lo siguiente, a ver, vamos a poner, si hiciera que vaya de 200 a 300. ¿Eso qué significaría? Que estoy tratando de maquinar fuera del espacio de trabajo, ¿no? Y si estuviera, por ejemplo, acá,
de 100 a 300, significaría que mi pieza está a un costado y está, digamos, o sea, se está chorreando, digamos, de una manera burda, no está por la mesa, ¿no? O sea, no está bien ubicada. Entonces, esto es lo que hay que evitar, ¿ya? Para que todo esto funcione bien. Estas son malas prácticas. Entonces, lo vamos a dejar en 100, 100, ¿no? Ojo, no son los únicos valores que le puedes poner, puedes hacerlo más chiquito, más grande, si quieres hacer un maquinón más grande, puedes hacer la herramienta más, o sea, la pieza en bruto más grande o la máquina herramienta más grande y no sería un problema, ¿no? Pero por ahora, ahí estamos bien. Ahora, esta sección de herramientas, es bueno que la tengamos identificada para que sepamos qué herramienta hace qué cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué número de herramienta hace tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, la que más vamos a usar, me parece que era creo que al menos por esta parte va a ser la herramienta 1, si es que no mal recuerdo, ¿sí? Para poder hacer un trabajo básico, ¿no? Pero fíjense que uno podría modificar la herramienta o podría coger alguna de las herramientas prediseñadas. Sí, por ejemplo, fíjense, ¿no? El tipo de herramienta de fresita es una fresita de bola, ¿no? Como la que vimos hace un rato. Estas ya son más como broquitas, ¿no? Esto, por ejemplo, son de desbaste. Entonces, en este caso, bueno, vamos a utilizar, de repente podemos poner una herramienta delgadita, ¿no? Y acá puedes definir todos las propiedades de la pieza, ¿no? Pero eso yo creo que lo podríamos hacer después. Por ahora bastará con que hagamos una figura simple y esto ya lo iremos afinando sobre la marcha, ¿no? Entonces, bueno, una vez que has hecho las modificaciones, pones acá a grabar y salimos. Entonces ahí deberíamos ver, claro, que la pieza ahora es un poquito más chata y un poquito más, más amplia, ¿no? En su área de superficie, ¿no? Es un poco más grande. Lo siguiente que hay que hacer para poder empezar a simular es ir al editor. Y aquí en el editor es donde se va a desarrollar el código. Ahora, este programa tiene algunas limitaciones, ¿ya? Entonces, una de las limitaciones que yo he notado es que, y estoy seguro que todos están muy familiarizados con el comando Control-C y Control-V. ¿Qué sucede? Si tú haces Control-C en este programa te va a arrojar un error, ¿sí? Y lo voy a hacer adrede para que lo vean, ¿no? Si tú haces Control-C, Control-V te va a salir algo como esto y vas a tener problemas, ¿no? O sea, el problema se va a bloquear y no vas a saber qué hacer. Entonces te vas a ver obligado, ya ni siquiera de repente no me va a dejar hacer nada. Bueno, a veces, de repente acá como que aguantó. A veces simplemente se bloquea y no responde hasta que lo cierras y lo vuelves a abrir. O si se bloquea mucho más, tienes que reiniciar tu compu, ¿no? Entonces, para que no tengan esos problemas, evítense el Control-C. Entonces, ¿qué sugerencia les puedo yo hacer para que no sufran mucho con el programa? Abran un archivo de bloc de notas, así como, por ejemplo, este de acá, y vamos a trabajar ahí el código. O sea, acá podemos digitar todo aquello que vayamos a necesitar para hacer el código G, y simplemente lo que puedes hacer después es hacerle control V y lo pegas acá. O sea, con el control V no hay problema, el problema es con el control C. ¿Y por qué les sugiero hacerlo así desde acá al otro lado? Porque si tú digitas todo tu código aquí en el bloc de notas, vas a poder tener un respaldo de tu programa. Si simplemente lo empiezas a digitar acá manualmente, así no apretes control C, no vas a tener cómo copiarlo o guardarlo a otro lado, ¿no? Entonces, yo les sugiero que lo hagan así, ¿no? Para que tengan esa posibilidad. De hecho, bueno, yo lo trabajo así y la verdad que no me genera ningún problema, ¿no? Bien, estimados, hasta acá, ¿alguna pregunta antes de ponernos bravos con el código? Ya, muy bien, muchachos. Entonces vamos a empezar con el código. Así, bueno, lo que nos queda, ¿no? Si ya no nos falta tiempo, ya lo continuaremos la próxima sesión. Bueno, entonces, aquí en el código G, lo primero que tendríamos que hacer en esta zona es empezar a digitar las diferentes instrucciones que quieres lograr en el CNC, ¿no? Ahora les voy a compartir justamente bueno, vamos a ojear un ratito el libro de Cruz para que lo tengamos como una referencia. Un ratito voy a buscarlo, espérenme. Y de paso para que también lo vayan ojeando y sepan de dónde sale toda esta cuestión, ¿no? Ya, bueno, este es el libro de Cruz. Vamos a ir a la parte de programación.
de fresadora, ¿no? Programación está por... Bueno, y ojo que acá hay un apartado de programación, pero programación en general, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver rápidamente en la próxima sesión también, si nos da el tiempo, si no el domingo. Pero el capítulo que nos interesa para la programación de fresadores es este acá. La página no, perdón, este es torno. Torno. Este es torno. Fresador acá. Y bueno, esto lo hacen con el Fagor, ¿ya? El Fagor 8055 y el 8025. 8025 es la versión más sencilla del Fagor 8055, ¿no? Tiene algunas funciones menos, digamos. Entonces, página 216, ¿no? Ya, 216. A ver, vamos a buscar. A ver, vamos a buscar. Ya, por acá está. Esto es. Ok, esto que están ustedes mirando aquí son los códigos G de este control, del Fagor 8025 y el 8055. Entonces, bueno, esto es lo primero que habría que revisar de la literatura de Cruz para que podamos un poco empaparnos del CNC. Hay muchas funciones, sí, que tienen ahí sus numeritos y, bueno, es todo lo que ofrece ese control en particular, ¿no? Ahora, el FANUC 16 o 18 que hemos elegido nosotros no tiene exactamente todas las funciones que tiene esto, pero algunas funciones son similares, ¿ya? También no solamente hay código G, sino también hay códigos M, que son las funciones misceláneas, como por ejemplo que terminar el programa, giro en sentido horario o antihorario del usillo, parar el cabezal, o sea, el usillo. Sí, desactivar el refrigerante, activar el refrigerante, o sea, son funciones que o sea, funcionan de forma complementaria al código G, que es importante, ¿no? Pero ¿cuáles son las primeras instrucciones que vamos a analizar? El G00 y el G01, ya este es lo mínimo indispensable, este es el hola mundo del CNC. Entonces vamos a trabajar esto, ¿no? Y con eso vamos a hacer algunas maniobras, pero lo primero, y acá les voy dejando algunas instrucciones también claves. Yo les sugiero que tengan a la mano siempre esta cabecera, que le vamos a llamar así a la primera parte del código, ¿no? Acá vamos a declarar que esto sea en milímetros, y lo haces así, ¿no? Hay que colocar esta N para numerar tus bloques, o sea, tu programa, ¿no? O sea, tienes que poner N0020, N0030, N040 y así, sucesivamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedes no colocarlo, pero es conveniente hacerlo para cuando tengas que hacer otras instrucciones más avanzadas y que el programa sepa exactamente qué línea hace qué, o qué bloque hace qué, ¿no? Porque se le llama bloque. Entonces, el G70 es programación en milímetros. Ahora, tú podrías ponerle un paréntesis acá, si es que es el FANUC, no debería tener problema. Y esto, lo que tú pongas acá entre paréntesis es un comentario. Ya, o sea, a medida que tú vayas agregando más líneas y más código, puede que te empieces a marear con los diferentes códigos G que hay. Entonces, lo que más conviene es colocar un paréntesis y puedes poner, ¿no? Programación en milímetros. Listo, ya está. Y eso en general no solamente para CNC, sino para cualquier lenguaje de programación, ¿no? Creo que en la parte de PLCs no nos dio el tiempo para ver eso de los comentarios, pero acá aprovecho por mencionarlo así, ¿no? Pero claro, imagínate, un programa real no son pues 10 líneas, 20 líneas, son miles, ¿no? Entonces, si por ahí te ayuda a tener comentarios en algunas, pues en buena hora, ¿no? Otra instrucción que es muy importante colocar es si vamos a trabajar en coordenadas absolutas o incrementales, ¿no? En el caso del FANUC, debería ser G90, ¿ya? Coordenadas, absolutas, claro. Ya, o sea, lo que hemos visto en la sesión anterior, de teoría, la unidad 1, bueno, ahí está, ¿no? Coordenadas absolutas. Después, otra instrucción importante es la instrucción T. Si tú pones, por ejemplo, T01, M06, T01 significa que vas a seleccionar la herramienta 1 del carrusel, ¿no? Y M06 es que la vas a activar, o sea, la vas a seleccionar, la vas a coger con el usillo, o sea, vas a cambiar la herramienta, ¿no? Entonces, T01 selecciona herramienta 1 y M06 ejecuta el cambio. Si tú no colocas el M06, no se hace el cambio. Y si tú no pones T01, tampoco se hace el cambio. Tiene que ser los dos. ¿Sí? Ahora, después, lo siguiente es definir la velocidad del motor, o sea, el cabezal, del usillo. En nuestro caso vamos a ponerle, por poner alguna cosa, ¿no? S500. Esos son
500 RPM. Y además hay que ponerle, vamos a ponerle acá, usillo, a 500 RPM, y además hay que colocarle otra función, que en este caso es la M03. Puede ser M03 o M04 si quieres que gire en sentido horario o antihorario. Ya el M03 es giro horario. Entonces vamos a ponerle usillo a 500 RPM, giro horario, ¿no? Esto lo vamos a tirar un poquito para acá para que se vea mejor. Ya, listo. Bueno, la siguiente línea que puede ser útil colocar es... bueno, aquí vamos a posicionar la pieza para hacer el mecanizado. Entonces vamos a ponerle acá simplemente posicionamiento. Si hablaremos en el código de pieza, según la pieza que vayamos a maquinar, ¿no? Y acá en el N60, una vez que tienes ya la pieza posicionada, o sea, el usillo, quiero decir, ya para empezar a maquinar, tienes que colocar la activación del refrigerante. Entonces vamos a poner acá, activar el refrigerante. Y después tienes esta instrucción de acá, que es el F, que con esto estableces que la velocidad de avance es de 0.2 milímetros por minuto. Esto se hace antes de empezar a, digamos, a maquinar, ¿no? Porque cuando tú empieces a colocar instrucciones de desplazamiento lineal, o sea, de interpolación lineal, necesitas decirle a la máquina a qué velocidad va a ir. Entonces, con esa F le dices a qué velocidad va a ir, ¿no? Entonces, todo esto que estamos colocando acá constituye la cabecera del programa. Más adelante, cuando vayas a terminar tu programa, hay 3 cosas que tienes que hacer. Por lo menos, ¿no? M05 es detener el cabezal. O sea, cuando terminas el programa, el motor ya no tiene sentido que esté girando. Después tienes que desactivar el refrigerante, porque ya no tiene sentido que siga refrigerando si la máquina pues ya no está maquinando, ¿no? Y finalmente, la instrucción de fin de programa y vuelta al inicio. Eso lo tienes que colocar al final siempre, ¿no? Y la recomendación es que esta línea final vaya solita. Porque tú podrías de repente hacer esto, ¿no? M05, M09, M30. Y lo que hace es las 3 instrucciones las coloca en una sola, ¿no? Pero visualmente conviene que tengas el M30 abajo, ¿no? Para que te des cuenta rápidamente, ah, sí, pues efectivamente ahí termina, ¿no? Entonces, eso es una buena práctica, digamos. Entonces, vamos a maquinar una rayita primero para que veamos cómo se hace la rayita y luego ya empezaremos a hacer algunas figuras, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tienes esto, ya podemos pasar al código y vamos a pegar esto, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí algunas líneas. Bueno, aquí lamentablemente no le puedo dar un poquito de zoom, así que bueno, tiene que acercarse un poquito ahí a la pantalla. Pero una vez que tenemos esto, vamos acá a definir dónde vamos a posicionar la pieza, ¿ya? Solamente para la demostración, y vamos a grabar acá un ratito. Vamos a regresar un rato acá al gestor para que veamos la pieza, ¿no? Y la máquina. Entonces dijimos que nuestra pieza en bruto está, ahora sus coordenadas, o bueno, su área es de -100 hasta 100 en X y en Y, ¿no? Para formar este cuadradito. Y tienes en Z que va desde 0 hasta 20. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres acercarte, por ejemplo, al centro, tendrías que colocarte un Z de por lo menos 21 o 20 y un poquito más. Porque si le colocas menos de 20 y te ubicas por esta zona, la herramienta va a chocar con la pieza. Entonces, si quiero estar en el centro, voy a ponerle que vayamos a la coordenada 0, 0, y en Z la vamos a poner no 0, sino un poquito más del máximo, que es la superficie superior, ¿no? La parte de arriba. Entonces va a ser coordenada X0, Y0, Z21. Ya eso es lo que vamos a poner. Entonces vamos a colocar acá. Ok. Y esto lo vamos a hacer con movimiento lineal a velocidad rápida, ¿no? El G00. X0, Y0, Z, dijimos 21, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a grabar y vamos a ver qué pasa, ¿no?
Y entonces podríamos venir acá a la simulación. Si tú simplemente le das Start, esto, bueno, ya se ejecutó, ya se hizo. Entonces vamos a tratar de hacerlo por pasos a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A ver si en algún momento aparece en esta herramienta. Y fíjense, ¿no? Cuando tú haces el T01M06 aparece en esta herramienta de corte. Luego aquí ya empieza a girar el osillo. Y bueno, aquí, aquí se movió. Ahorita vamos a ver a dónde se fue. Activo refrigerante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, a ver, vamos un ratito acá. Estamos en de menos 100 a 100, de menos 100 a 100, Z021. Vamos a ponerle 0 a 10, a ver. 0 a 10. Y vamos a hacer que en el editor esto sea X0 y es 0, Z, Z11, a ver, vamos a hacer ahí. Ok, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver acá, por ejemplo, bueno, está la herramienta. Sí. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer el maquinado, ¿ya? Para hacer el maquinado, una vez que la herramienta se posiciona, vamos a crear otras líneas más. Después de la última línea. Entonces vamos a poner acá N080 y vamos a poner acá G01, que es el movimiento controlado a velocidad de 0.2 milímetros por minuto, como está acá. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer una penetración a la pieza en bruto. Entonces vamos a bajar en Z, vamos a colocar nuestra coordenada en Z que sea X0, Y0, Z, por ejemplo, puede ser, no sé, Z8. Estamos entrando 2 milímetros, ¿sí? Z8. Y de repente luego podemos hacer una rayita, ¿no? G01 en X10, pues digamos, a ver, X10. Y a ver, veamos qué ocurre ahí. X-axis máximo. Ok, a ver, ratito. Menos 200, 200, Y 200, Z de 0 a 100. Menos 100 a 100, 100, 100, de 0 a 10. 0 a 10. Esto es de 0 a 100, de 200 a 200. A ver, un ratito, vamos a ver acá. Línea 9. Editor. Por ejemplo, acá, Vergen 90. A ver, vamos a poner la que X1. A ver qué ocurre acá. Por ejemplo, paso a paso. Ya ese fue hasta arriba. Z8. Ya que acá parece que tenemos un problema por el control. Permítame un segundito. El control. A ver, aquí tengo. Ya, ok. Esto era mi error. En milímetros es G21, no es G70. Este es el error, G21. Aquí me equivoqué. G70 es en otro control. Me parece que es en el Fagor. El Fano que es G21. Entonces ahí debería funcionar mejor. A ver, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, acá. Z8, X10, Z11, ya. A ver, vamos a ver aquí. Entonces veamos. Paso a paso. Se ubica la herramienta en el centro. Activa refrigerante, velocidad de avance, penetra la pieza y luego se mueve a la derecha 10 milímetros, ¿sí? Sí, entonces el error simplemente era el tipo de programación que estaba en pulgadas. Por eso me salió el error de que si fuera el área de trabajo, ¿no? Claro, pues las pulgadas son más grandes, ¿no?
Entonces, fíjense, ahí estamos haciendo simplemente una rayita. Vamos a hacer que esta rayita sea un poco más grande para poder dibujar un cuadradito, ¿no? Por ejemplo, a ver, hasta Z8, ya que salga hasta Z, no sé, pues X40, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Que sea X40. Y ahí paso a paso, ¿no? Entonces ahí ya entró la pieza y luego X40 se mueve un poco más, ¿no? Entonces si quisiera hacer un cuadradito, ahora sí es donde entra el tema de las coordenadas absolutas que habíamos visto la sesión pasada, ¿no? Si tienes un cuadradito y tu centro es esta esquina es 0.0, esta segunda coordenada es 40,0. La siguiente esquina, si queremos ir dando la vuelta de forma antihoraria, sería 40,40. Y luego la siguiente es 0,40 y luego bajas a 0,0, ¿no? Entonces, estas coordenadas es conveniente tenerlas en un dibujo para que podamos, digamos, aterrizarla en un papel, ¿no? O en un plano para que no nos perdamos, ¿no? Por eso lo importante de tener la herramienta CAD. Entonces, esto lo harían con más calma, quizás en un diseño CAD y luego recién lo pasamos acá, ¿no? Por tiempo yo lo estoy haciendo directamente, ¿no? Pero vamos ahí. Entonces, esta es la penetración de la pieza. Penetramos la pieza 2 milímetros, claro, porque está yendo del Z11 hasta el Z8. Recuerda que la pieza solamente llega hasta el Z10. Entonces, penetras la pieza. Acá lo que ocurre es, dibujamos o trazamos la primera cara, o la cara inferior, o la línea inferior. Ya está bien, el lado inferior. Trazamos el lado inferior. Luego seguimos, ¿no? Nuestra siguiente línea va a ser N100 y le vamos a hacer un G100, G1A, en este caso va a ser Y40, ¿no? Podrías ponerle X40, Y40 y es lo mismo, ¿ya? O sea, va a funcionar. Pero lo que sucede es que en el control, si no estás modificando digamos, en X no te estás moviendo, o sea, sigues en X40, puedes no colocar esto y digamos que es un poco más óptimo, ¿no? El código porque utilizas menos caracteres. Pero bueno, un poco para no tener problemas voy a dejarlo acá por ahora, ahí no es lío. Entonces acá podríamos decir incluso que este es Y0, ¿no? Para más o menos que se vean las coordenadas, ¿no? Ahora el G01 vamos a dar la vuelta, este es X40, o mejor dicho es X0, Y40, y el último es 0120, G01, X0, Y0, ¿no? Y esto es, trazamos el lado superior. Bueno, ya me quedé haciendo el programa acá, ya ni me voy a solamente para la demostración, ¿no? Pero esto debería haberlo hecho en el blog de notas. Trazamos el lado izquierdo, ¿no? Ya, entonces grabamos, salimos, ¿no? Entonces fíjense en la parte de abajo, el código cómo va. Vamos a poner inicio, grabación en milímetros, sale la herramienta, ya le ejecutaste el cambio, prendes el motor a 500 RPM, gira en sentido horario, ubicas ¿cómo se llama? La herramienta de corte rápidamente por encima del centro, 1 milímetro por encima, ¿no? Para que no colisione, no choque. Y ojo, fíjense que acá tenemos la cantidad de colisiones, ¿no? Que hay, que en este caso debería ser 0 para cualquier programa, ¿no? Ahora, activas refrigerante, activas la velocidad de avance y haces tu penetración de la pieza a 2 milímetros, ¿no? Por eso vamos a Z8. Primera rayita, el N90 se va a la derecha, luego se va hacia arriba y si va muy rápido lo podemos bajar con esto, ¿no? Luego para la izquierda y luego para abajo. Y hasta ahí ya tenemos, bueno, maquinado ese grabadito del cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para terminar el programa? Bueno, simplemente vamos al editor en este caso y copiamos teníamos nuestro fin de programa, ¿no? El fin de programa lo teníamos por acá. Entonces esto lo vamos a poner por acá. Podría convenirte que una vez que has maquinado hagas una línea final en la que de repente te alejes a velocidad rápida en Z. De repente te vas a Z, no sé, Z80, digamos, ¿no? Que creo que va hasta 100. Entonces te alejas de Z para que, bueno, tengas espacio para sacar posteriormente la pieza, ¿no? La herramienta.
la pieza en bruto, mejor dicho. Sí, entonces es la salida de la herramienta. Y luego tienes acá en N140 vamos a detener el cabezal. N150 vamos a desactivar el refrigerante. Y en N0160 fin de programa, ¿no? Y ya está, grabamos, salimos. Bien, entonces otra vez. Entonces vamos al punto donde se maquina. Ya penetró la pieza, se mueve hacia un lado, hacia arriba. Ya da la vuelta. Hay que ponerle clic cada vez que quiera hacer un pasito, ¿no? Listo, entonces ahí sacamos la herramienta, ¿sí? La levantamos un poquito. Y luego ahí ya termina el programa, ¿no? Bueno, ahí ya la animación termina porque ya las instrucciones misceláneas no se ven. Como ven, tampoco se observa el refrigerante y tiene sentido, pues, porque si no, no veríamos nada, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestra primera figura creada. Sí, que creo que es de las más sencillas que podemos hacer, pero un poco para que se entienda, ¿no? El flujo de trabajo del software, ¿no? Lo que continúa ahora más bien es empezar a involucrarnos con otras instrucciones del CNC. Bueno, practicar un poco esto, que también lo vamos a hacer el día sábado. Bueno, no este sábado creo que no, ya sería para la próxima semana. De repente vamos a andar un poco más en la teoría y ya será la práctica para el tema presencial, ¿no? Sí, ya la próxima semana. Entonces, bueno, estimados, hasta acá no sé si tenemos alguna consultita. Profe, una Sí, Javier. consultita. Profe, una Ujú. consultita. Esta Sí. semana todavía sigue siendo virtual, ¿verdad? Ujú. La Sí, siguiente, profesor, es el parcial, ¿ya? sí. Creo que han sucedido el 11 por las elecciones, profesor. ¿Sabe usted algo? ¿El 11 y el 12? Ah, verdad, sí, es cierto. Han suspendido la evaluación para el día, o sea, una semana la han postergado. O sea, la evaluación parcial va a ser en la semana 5. No lo han corrido. Ah, ya, ok. Ujú. Sí, correcto. Sí, mejor porque de esa forma ya, bueno, todos ya vamos a poder tener operativo el programa y vamos a poder trabajar, ¿no? Y eso ya lo resolvemos presencialmente en el campus, ¿no? Una consulta docente. Entonces, ¿Ese ¿parcial va a programa ser parece, virtual o presencial? Vamos con Jean-Pierre primero. A Jean-Pierre. una consulta con respecto al programa? ¿El programa se maneja con prácticamente programación con Java o viene a ser prácticamente con Python? ¿El programa? Sí, bueno, este programa, porque prácticamente es parecido como, o sea, los comandos, ¿no? A lo que voy. Bueno, se digita de forma manual, así en texto plano, sí. O sea, no te diría que es como Java o Java, porque eso es un lenguaje de texto, pero tiene otras instrucciones, otra óptica, digamos, ¿no? En el caso del CNC Claro. simplemente son los códigos así, tal como los ves, ¿no? Un poco más sencillo. Mm. Ah, ya. Porque va por ahí, pero más que todo es como una programación para juegos, algo así, por ahí lo veía. Ah, no, es totalmente distinto. O sea, digamos, programación orientada a objetos, creo que es lo que tú mencionas, que es ya lo que haría un ingeniero de sistemas, ¿no? Claro, esto también Mm, es programación, pero es claro. específicamente para escribir trayectorias de movimiento y funciones misceláneas, ¿no? O sea, tiene otro uso. Ah, ya entendí. Ya, gracias. Ok. Pero sí, a propósito de lo que menciona Jean-Pierre, sí sería, de hecho, hoy ya se maneja bastante ya programación en varios lenguajes, ¿no? O sea, C++, Java, Python, HTML, o sea, todo suma, ¿no? Pero los que normalmente se queman las pestañas con eso son los ingenieros de sistemas, ¿no? Porque ellos sí tienen que manejar bastante esas cosas. O si es que por ahí que alguien quiere programar PLCs en texto estructurado o en lista de instrucciones, que son dos lenguajes no gráficos para PLC, también se programa con texto, ¿no? Sí, Víctor, creo que querías comentar algo. Profesor, entonces, ¿el parcial cómo va a ser? No lo entendí muy bien. La semana 5. ¿De manera presencial o virtual? Todo a partir de la próxima semana ya es presencial. Ah, ya, ok, ok. Sí, Javier. Dije, recién voy a descargar el programa. ¿Pudiese reenviar el link, por favor? ¿O está en la plataforma? Creo que lo tenía ahí a la mano Marco. Marco, creo que tú lo ibas a mandar.
Lo mandaste, ¿no, Marco? Al grupo de WhatsApp. El link, profesor. Sí, claro. Lo voy a subir al foro, profe. Que no, todavía no lo he subido. Ah, yo pensé que ya lo habías compartido. A ver, si no... Sí, por favor, ahí compártelo, ese temita para que no tengamos problemas. Igual, si no, como les digo, ya de forma presencial lo resolvemos. Creo que realmente la práctica como tal va a iniciar la próxima semana, ¿sí? Bien, sí, como comenta Edwin, ¿no? Desde el 6 es presencial. Así, correcto. Bien, estimados. Entonces, bueno, hemos analizado un poco de la fresadora CNC, hemos visto un poco del software, hemos visto cómo se configura el gestor, la máquina, la pieza en bruto. Sí, hemos hecho un grabadito sencillo, hemos visto cómo se hace la simulación por pasos. Han visto cómo se modifica la velocidad, han visto el maquinado, la cabecera de un programa CNC, el fin del programa del CNC, las coordenadas de movimiento lineal. Hay que distinguir el G00 y el G01, que el G00 solamente se usa cuando la herramienta no está maquinando, o sea, cuando se mueve de forma libre. Y el G01 se utiliza cuando vas a maquinar y la velocidad es según el código F que le pongas, ¿no? En milímetros por minuto, ¿no? Y eso, por supuesto, dependerá de las condiciones de mecanizado que estábamos hablando al inicio, ¿no? Entonces, bueno, estimados, eso sería todo por hoy. Ya continuaremos el día sábado, ¿sí? Bueno, que tengan una buena noche. Nos vemos. Chao, chao.